Kupiansk se está convirtiendo en un lugar donde la guerra deja de parecerse a la guerra y empieza a parecerse a una calle silenciosa que mata por encargo. En el mapa es solo otra ciudad en disputa. Sobre el terreno es una prueba en movimiento de si un ejército puede seguir atacando cuando cada paso, cada rugido de motor y cada pausa breve puede ser detectado, rastreado y castigado. Durante semanas, el control alrededor de la ciudad ha oscilado en ráfagas locales brutales. Sin embargo, una tendencia sigue apretándose, como una soga que se tensa alrededor de la garganta. Los grupos de asalto rusos intentan presionar desde múltiples direcciones y siguen siendo destrozados antes de que la presión pueda convertirse en una brecha real. La sorpresa no es solo el número de bajas, es el momento. La mayoría de los ataques no fracasan en la línea final, mueren en el acercamiento, dentro de esa zona de cielo bajo donde pequeños drones y equipos FPV convierten el terreno abierto en un corredor vigilado y transforman el ya casi en un callejón sin salida. Y en el momento en que el movimiento mismo se convierte en el enemigo, los números dejan de funcionar como poder, porque los soldados pueden ser enviados hacia adelante, pero no pueden llegar enteros. Quédate con Military Force, porque lo que está ocurriendo en Kupiansk puede ser el modelo de cómo se escribirá el próximo capítulo de esta guerra. Kupiansk se ha convertido en un sector de alto riesgo para las fuerzas rusas porque las unidades están siendo absorbidas por un ciclo de mantener el terreno e intentar recuperarlo, todo bajo observación casi continua. El control no cambia en un solo movimiento amplio, se desplaza en pequeños parches de calles, líneas de árboles y cortos tramos de caminos. Y ese tipo de combate cerrado y sucio castiga a cualquier bando que necesite moverse o reposicionarse con frecuencia. Cada vez que un grupo rota, se dispersa o intenta reagruparse, deja rastros que pueden ser detectados, y el costo de mantenerse en el juego sube, incluso cuando el frente apenas se mueve en el mapa. Por eso, este sector se siente menos como una batalla individual y más como una prueba de presión que nunca termina del todo. La ciudad no es solo una ubicación, es un lugar donde el tempo mismo se convierte en un arma. Los informes que cubren esta fase describen una fuerza que no puede simplemente detenerse y reconstruirse, porque en el momento en que desacelera, arriesga a perder lo que todavía tiene. Por eso los refuerzos siguen siendo enviados incluso cuando las condiciones son brutales, porque la alternativa no es una retirada ordenada. Se parece más a un colapso. Esto genera un cálculo brutal. Más tropas pueden significar más capacidad de resistencia, pero también significan más blancos que necesitan ser alimentados, movilizados y protegidos bajo observación constante. La presión no se detiene en el borde del frente, se filtra en los ritmos de suministro, los ciclos de descanso y la capacidad básica de mantener las unidades funcionales tras repetidos golpes. Cuando los soldados sienten que están siendo rastreados, incluso una tarea rutinaria empieza a sentirse como una apuesta. Ahí es donde el peligro se profundiza. Las pérdidas físicas y el desgaste psicológico empiezan a acumularse al mismo tiempo. Desde afuera puede parecer una disputa urbana estándar, pero la realidad interior es que la supervivencia depende de pequeñas decisiones tomadas cada hora. Un vehículo que toma el giro equivocado, un grupo que se detiene demasiado tiempo, un equipo que se agrupa cerca de una cobertura. Cualquiera de estos puede desencadenar una cadena de consecuencias que se vuelve casi imposible de detener una vez que comienza. Por eso el terreno puede cambiar de manos sin ningún momento de victoria claro. Ambos bandos luchan por los mismos bloques, los pierden y los vuelven a disputar bajo la misma presión de vigilancia. El progreso permanece lento mientras el daño sigue acumulándose en segundo plano. Ese tipo de desgaste constante fuerza a los comandantes a elegir entre dos opciones perdedoras. O siguen empujando gente hacia adelante para no perder la iniciativa, o retroceden y arriesgan darle al otro bando espacio para estabilizarse. En Kupiansk, esa elección es aún más brutal porque el terreno alrededor de la ciudad ofrece solo rutas limitadas, y las rutas limitadas son mucho más fáciles de monitorear y sabotear. Con el tiempo, esto redefine lo que control realmente significa. Mantener un punto no es suficiente si los corredores entre puntos no son seguros. Una fuerza puede ocupar una posición y aún así estar efectivamente atrapada.
incapaz de mover suministros, evacuar heridos o reubicar equipos sin ser detectada. Así es como un sector puede parecer estable sobre el papel mientras es completamente frágil en la realidad. También explica por qué algunos relatos describen unidades rusas adelgazándose dentro del área urbana, mientras nuevos grupos siguen siendo enviados hacia el perímetro exterior. Esos números son difíciles de verificar en tiempo real. La lectura más segura es el patrón. Los intentos repetidos de mantener un punto de apoyo se están encontrando con un nivel de exposición que hace que incluso el movimiento rutinario sea costoso. Cuando un campo de batalla alcanza ese estado, la amenaza principal no es un enfrentamiento directo, es la pérdida de flexibilidad, y la flexibilidad es lo que le permite a un ejército corregir sus errores. Sin ella, los pequeños contratiempos tienen una forma de convertirse en contratiempos muy largos. Así es como una ciudad se convierte en una trampa, sin necesidad de ningún cerco dramático. La trampa se construye a través de presión implacable sobre cada línea de conexión. En ese entorno, la pregunta deja de ser sobre quién tiene más tropas y se convierte en quién todavía puede funcionar como una fuerza coordinada bajo estrés. Ese es el lente a través del cual Kupiansk debe ser observada, porque los cambios más importantes pueden ocurrir fuera de cámara, dentro de la logística, la moral y la capacidad bruta de mantener las unidades en movimiento. Con ese contexto establecido, la atención naturalmente se dirige hacia cómo los ataques están siendo formados y detenidos antes de que lleguen a terreno decisivo. Rusia está presionando hacia Kupiansk desde varias direcciones, pero estos embates siguen estancándose antes de que puedan traducir la presión en una brecha genuina. El patrón no es una punta de lanza limpia. Se parece más a un conjunto de empujes exploratorios diseñados para apretar el perímetro y forzar a Ucrania a estirar sus defensas. Los informes vinculados a este sector identifican puntos de presión al norte, incluyendo el área alrededor de Holubka, un eje oriental que empuja hacia Petropavlivka, Podi y Kucherivka, y puntos de presión al sureste alrededor de Pishane, Stepova, Novoselivka y Kurilivka. Esa dispersión señala una intención de crear múltiples problemas simultáneamente en lugar de apostar todo en una sola ruta. Pero la misma dispersión crea una debilidad significativa. La coordinación se vuelve exponencialmente más difícil cuando cada pequeño equipo de asalto debe moverse, ocultarse, comunicarse y reabastecerse bajo vigilancia constante. En la práctica, muchos de estos ataques parecen ser detectados temprano. Los grupos de asalto comienzan a perder hombres e impulso antes de llegar al terreno donde el combate cuerpo a cuerpo podría darles ventaja. Esto reconfigura el aspecto del contacto real. La pelea suele comenzar en la ruta de aproximación, no en la línea de trinchera o el primer edificio. Cuando una unidad es diezmada en esa fase temprana, no solo pierde soldados, pierde el momento oportuno. Y el momento oportuno es lo que conecta una dirección de ataque con otra. Algunos grupos pequeños logran filtrarse, pero entonces llega un segundo problema. Mantener un punto de apoyo no es lo mismo que sostenerlo. Si los vehículos no pueden acercarse, entonces las municiones, el agua, las baterías y la evacuación médica se vuelven lentas y peligrosas. Una posición que parece manejable al mediodía puede convertirse en una carga para el anochecer. Por eso un mapa puede mostrar presión en 3 ejes, mientras la realidad sobre el terreno sigue siendo un caos. La presión sin logística segura es solo ruido. También hay una trampa estructural dentro de los ataques multieje. Cada empuje necesita que los otros distraigan. Pero una vez que un empuje se interrumpe, los demás pierden su cobertura. Los activos de reconocimiento pueden redirigir su atención hacia los corredores de movimiento restantes. Y esos corredores se vuelven más predecibles con cada hora que pasa. Así que, aunque un comandante envíe varios grupos separados, el enemigo no necesita derrotarlos a todos a la vez, solo necesita romper el ritmo. Y el ritmo roto significa que no hay una oleada sincronizada. Y sin oleada sincronizada, no hay cerco limpio. Así es como el cerco puede existir como objetivo, pero no materializarse como un sello físico. Porque un sello requiere control de las rutas, no solo presión cerca de ellas. Cuanto más depende Rusia de pequeños empujes dispersos, más arriesga convertir su propio plan en una serie de combates aislados que no suman. Un eslabón bloqueado puede deshacer toda la cadena. Y una vez que la cadena se deshace, la batalla deja de ser sobre tomar terreno rápidamente,
y se convierte en sobrevivir el acercamiento sin perder la capacidad de intentarlo de nuevo. Por eso la pregunta clave cambia de dónde ataca Rusia. ¿A qué está deteniendo esos ataques antes de que siquiera se acerquen? La razón principal por la que Rusia sigue estancándose cerca de Kupiansk es el sistema de zona de exterminio de Ucrania. Funciona menos como una línea defensiva fija y más como una red de caza activa las 24 horas del día. Esto no son solo algunos drones circulando en el aire. Los informes describen algo más cercano a un muro de drones, una zona tampón donde las fuerzas tienen dificultades para concentrarse sin ser detectadas. En ese panorama, el cielo se convierte en una cuadrícula de sensores. El terreno se convierte en un espacio donde cualquier patrón puede leerse como un objetivo. Algunas fuentes describen esta zona extendiéndose varios kilómetros desde la línea de contacto, lo cual importa enormemente, porque empuja el peligro mucho más allá de las trincheras. Una unidad puede estar todavía fuera del combate sobre el papel, pero ya estar dentro de un corredor vigilado en la realidad. El punto crítico no es cuántos drones hay en el aire. La ventaja real viene de cómo están organizados en capas. Los drones de reconocimiento buscan firmas térmicas, movimiento, rastros frescos y cambios en el terreno. Alimentan esos datos a un ciclo de ataque que puede ponerse en marcha en minutos. Los equipos FPV no tienen que patrullar a ciegas. Esperan listos y lanzan cuando un objetivo es confirmado. Otras plataformas mantienen los ojos en el área para que un grupo no simplemente desaparezca tras el primer avistamiento. Esa continuidad es lo que hace que el sistema se sienta pegajoso. Cuando el rastreo permanece ininterrumpido, el enemigo pierde la capacidad de reiniciar el combate escapando brevemente. Esto cambia cómo fracasan los asaltos. La mayoría de los ataques no son detenidos por una sola ráfaga abrumadora de fuego, son desgastados por contacto repetido, presión repetida, pequeños golpes repetidos que llegan en los peores momentos posibles. Una columna que se detiene para revisar una ruta permanece visible por más tiempo. Un escuadrón que se agrupa cerca de una cobertura se vuelve más fácil de marcar. Incluso tomarse un momento para recuperar el aliento puede abrir una ventana de exposición, porque el cielo está buscando hábitos, no heroísmo. Por eso esta zona de exterminio opera como una máquina. Convierte el movimiento ordinario en una secuencia de decisiones, cada una de las cuales puede ser castigada. Cuando Rusia intenta abrir un corredor para un asalto, el desafío no es simplemente cruzar un tramo peligroso, es sobrevivir una cadena de enfrentamientos donde el primer contacto revela la ruta, el segundo fuerza un cambio y el tercero golpea al grupo cuando ya está desorganizado. En esa secuencia no se requiere un solo error. La presión misma fabrica errores con el tiempo, por eso el sistema destruye el impulso. El impulso depende del movimiento fluido, y el movimiento fluido es precisamente lo que los drones están diseñados para negar. Una vez que una unidad es forzada a desacelerar, el espaciado se colapsa, la comunicación se vuelve más arriesgada y todo el grupo empieza a comportarse como fragmentos desconectados en lugar de un plan unificado. Esa fragmentación es una victoria en sí misma. Los fragmentos rotos son más fáciles de rastrear y más fáciles de eliminar. También explica cómo Ucrania puede mantener más soldados a cubierto mientras sigue moldeando el campo de batalla. Los drones realizan el peligroso trabajo de contacto y corrección. Esta es una forma moderna de defensa, intercambiando la exposición masiva de tropas por un bucle de sensor y ataque enmascarado que puede escalarse, repetirse y sostenerse. Y eso lleva a la verdad incómoda para cualquier fuerza atacante. Si la ruta de aproximación ya está controlada, el campo de batalla está perdido antes de que se alcance la trinchera. Con ese sistema en mente, la siguiente pregunta es simple. ¿Qué hace exactamente este muro de drones a los vehículos, al movimiento a pie y a las probabilidades básicas de supervivencia? Esta red hace que el movimiento significativo cerca de Kupiansk sea casi imposible para las fuerzas rusas. La infantería a menudo se ve obligada a caminar por rutas expuestas mientras los vehículos son detectados y golpeados antes de alcanzar terreno útil. En guerras anteriores, el blindaje podía acercarse lo suficiente para descargar tropas y suministros, luego retirarse a cubierto. Un cielo cargado de drones cambia ese cálculo rápidamente. Cuando los motores arrancan, el polvo se levanta, los rastros aparecen, y cualquier columna se convierte en una señal visible que puede ser seguida desde lejos.
Por eso, los informes describen una especie de bloqueo de movilidad, donde Rusia se ve obligada a limitar el movimiento de vehículos y aceptar métodos de avance más lentos y riesgosos. Y una vez que los vehículos no pueden avanzar, la carga cae completamente en las piernas de los soldados. Mayores distancias de infiltración, bajo observación constante. Caminar es más silencioso que un camión, pero requiere mucho más tiempo, y el tiempo es exactamente lo que los drones de reconocimiento explotan. Un grupo puede arrastrarse, cortar a través de líneas de árboles y moverse en ráfagas cortas, pero cuanto más tiempo permanezca dentro de la zona, más oportunidades tiene el cielo de captar un patrón. Aquí es donde la trampa se cierra más apretada. La exposición no se trata solo de campos abiertos, se trata de momentos repetidos que se acumulan hasta formar una historia detectable. Bajo estas condiciones, los pequeños equipos de infiltración rusos a menudo son observados hasta que agotan su cobertura, su luz del día o su energía. Eso es lo que quedarse sin tiempo realmente significa en una zona de exterminio moderna. Un equipo puede llegar a una zanja, un cobertizo o una estructura en ruinas y creer que ha encontrado un punto de pausa seguro. Pero los drones pueden mantener el contacto e impedir que esa pausa se convierta en seguridad. Una vez que un objetivo es confirmado, la fase de ataque comienza rápidamente. Las fuentes describen situaciones donde múltiples drones FPV son asignados a un solo objetivo para aumentar la probabilidad de eliminación. Un drone puede fallar, perder señal o ser interceptado, pero un conjunto cambia las probabilidades por completo y fuerza al objetivo a tomar decisiones impulsadas por el pánico. En ese momento, el movimiento se convierte en una apuesta. Quedarse quieto invita a un golpe directo. Correr suele significar exponer el cuerpo en terreno abierto. El sistema no necesita ganar con grandes explosiones. Gana forzando malas decisiones cuando el estrés ya está al máximo. Un relato capturado en la cobertura periodística ilustra el peso humano de esta presión sin necesitar lenguaje dramático. Describe a un soldado ruso capturado al que se le encomendó guiar pequeños grupos a través de la zona vigilada. En múltiples intentos, los grupos que lideró fueron aniquilados. Él sobrevivió por casualidad y momento oportuno, y finalmente se rindió. El punto de esa historia no es heroísmo ni vergüenza. Es el mensaje integrado en la experiencia. Cruzar un espacio donde alguien más controla el cielo no es una cuestión de valentía. Es una cuestión de si cruzarlo es siquiera posible sobrevivir. Los guías existen por una razón. El terreno es confuso, las minas son reales y las unidades necesitan rutas, pero incluso una buena ruta falla cuando los drones la mantienen bajo vigilancia continua. Esto también explica por qué los equipos de asalto pueden parecer activos en el mapa mientras siguen sin establecer ningún punto de apoyo duradero. Los supervivientes llegan dispersos, agotados y escasos de todo. Los comandantes siguen enviando grupos pequeños porque las columnas grandes son demasiado visibles, pero los grupos pequeños enfrentan exactamente el mismo bucle de vigilancia, solo con menos cuerpos. Así que el problema no es solo la potencia de fuego, es la ausencia de cualquier pausa segura. Cada detención puede ser seguida, cada seguimiento puede convertirse en un ataque. Eso es lo que significa sin salida en una zona de exterminio moderna. Las rutas de salida son a menudo tan peligrosas como las de entrada. Y una vez que el movimiento queda bloqueado tan firmemente, la pregunta cambia de nuevo. ¿Cómo usa Ucrania esa ventaja para reducir su propia exposición en el frente y convertir el espacio alrededor de Kupiansk en un motor de desgaste controlado? Este enfoque le permite a Ucrania mantener más de su infantería alejada de los puntos de contacto más peligrosos. La tecnología se utiliza para desmantelar la capacidad de Rusia de mantener terreno y organizar ataques, convirtiendo el espacio alrededor de Kupiansk en una trampa de desgaste que nunca necesita ser anunciada. En lugar de responder a cada empuje con más cuerpos y trincheras más profundas, Ucrania puede usar drones para ralentizar el movimiento, forzar la dispersión y castigar cualquier intento de reagrupamiento. Eso significa menos enfrentamientos de corto alcance, donde los defensores absorben el mayor riesgo. En una guerra larga, eso importa. Una fuerza que puede defenderse exponiendo menos soldados se mantiene estable por más tiempo, incluso cuando el frente permanece activo cada día. También cambia el peso psicológico del combate. Una unidad que se siente cubierta por un bucle constante de vigilancia y ataque puede elegir mejores momentos para moverse.
en lugar de reaccionar en pánico ante lo que golpea primero. Aquí es donde Kupiansk deja de ser una historia local. La misma lógica se aplica en cualquier lugar donde un atacante dependa de asaltos a pie y suministro por carretera. Las fuentes ya señalan otros sectores en disputa donde la presión de drones combinada con artillería coordinada y ataques aéreos está ampliando estos peligrosos corredores, lo que sugiere que el método no está limitado a una ciudad. Una vez que una zona de exterminio demuestra que puede negar la movilidad, los comandantes buscarán replicarla donde el terreno canalice el movimiento hacia rutas predecibles. Esa replicación no necesita ser total, no tiene que cubrir cada kilómetro por igual. Si el objetivo es destruir los carriles de ataque más pesados, la aplicación selectiva es suficiente. Sin embargo, escalar esto hasta convertirlo en una estrategia duradera depende de la producción y el mantenimiento, no de los eslóganes. Una zona de exterminio solo existe si hay suficientes drones, suficientes operadores entrenados, suficientes repuestos y suficientes baterías y antenas para mantener el sistema funcionando día tras día. Una cifra que destaca en los informes: Ucrania apuntaba a recibir alrededor de 3 millones de drones para finales de 2025. Eso señala que la cantidad está siendo tratada como un recurso estratégico, no como un proyecto secundario. Incluso con esos números, la prueba real es la tasa de consumo. Los drones son consumibles. El bando que pueda reemplazar las pérdidas más rápido puede mantener la presión constante. Por eso también hay un impulso hacia la producción doméstica, porque una cadena de suministro que puede interrumpirse es una debilidad estructural en cualquier estrategia que priorice los drones. Cuando la producción se vuelve doméstica y rutinaria, la zona de exterminio deja de ser una operación especial y se convierte en una capacidad permanente. Desde la perspectiva de la guerra asimétrica, el objetivo no siempre es la ganancia territorial rápida. Es hacer que el hábito de ataque del enemigo sea inasequible. Si cada empuje hacia adelante termina con vehículos destruidos, escuadrones diezmados y tiempo quemado con un efecto mínimo, entonces el atacante empieza a pagar más por menos. Con el tiempo, ese costo se convierte en vacilación. Los comandantes deben justificar por qué el próximo empuje vale las pérdidas cuando las probabilidades se ven peores cada vez. Así es como funciona el desgaste en la era de los drones. Drena la mano de obra, el equipamiento y la voluntad simultáneamente, no en carriles separados. Y una vez que ese drenaje se vuelve predecible, el combate cambia de nuevo. La pregunta se convierte en cómo se adapta Rusia para sobrevivir dentro de un campo de batalla diseñado para mantenerla sangrando. Kupiansk demuestra que la guerra moderna está alejándose de tomar una línea, hacia romper la capacidad de moverse en absoluto, y los drones son la herramienta que hace ese cambio visible sobre el terreno. Cuando Rusia se ve obligada a atacar dentro de una zona vigilada casi sin interrupción, la mano de obra deja de funcionar como una ventaja directa, porque el desgaste también golpea el momento oportuno, la disciplina de suministro y la confianza necesaria para seguir avanzando. En el corto plazo, los indicadores clave a observar son la profundidad del área de negación de vehículos, el número de ataques FPV utilizados para eliminar un solo objetivo y la eficacia con que las unidades rusas puedan desplegar interferencias, señuelos o humo para interrumpir el ciclo de detección y ataque. A mediano plazo, la pregunta más importante es si Ucrania puede sostener la producción de drones, los operadores entrenados y el flujo de repuestos a la escala requerida, porque una zona de exterminio solo funciona cuando permanece activa cada día. Si este modelo se expande a otros sectores en disputa, la guerra puede estar finalmente moldeada menos por flechas dramáticas en los mapas y más por quién controla el cielo bajo por más tiempo, porque ese control establece el ritmo de todo lo demás. Suscríbete a Military Force para análisis de campo claros y fundamentados en los que puedes confiar.